un país totalmente empobrecido, con muchísimas desigualdades, y al final no se han podido paliar todos esos conflictos internos con lo que externamente se está haciendo, que al final también es como una herramienta para consolidar el sistema interno que tienen y para, de alguna forma, mantener a la población en su actual sistema sociopolítico y económico y validarlo de alguna forma ante la misma. No sé qué pensáis ante esto, si creéis que ya es una potencia o si que está en transición, si los problemas económicos internos al final serán los que no permitan a China consolidarse como el hegemón, como el líder del sistema internacional. Yo, pensamiento mío, no considero que las cuestiones al interior de China hagan que sea potencia o no, pienso, ¿no? Pero sí entiendo que una potencia, o por lo menos un estado hegemón, o el hegemón, mejor dicho, tiene que tener una capacidad de intervención en los conflictos internacionales, en los problemas internacionales, tiene que tener una capacidad de resolver ciertas cuestiones que ataquen al sistema propio. O sea, tiene que ser el regulador, el hegemón de ese sistema internacional. Hoy China claramente no tiene esa capacidad. El problema es que si nos preguntamos cuál es el que tiene la capacidad, ¿no? Entonces ahí empezamos a decir, bueno, parece que nos estamos quedando sin un Estado hegemón en este momento. Porque Estados Unidos experimenta cierta decaída. Entonces cuando uno decae, alguien asciende. Esto es por una cuestión natural. Entonces, es China, es Rusia. Ahí hay una competencia, desde mi punto de vista, en el cual Rusia sí busca intervenir en los conflictos de agenda internacional. En ese sentido, políticamente, Rusia se me hace a que es más la potencia que trata de ocupar un lugar. Pero ¿qué pasa? Después en el otro lado, en las cuestiones económicas, en las cuestiones comerciales, no hay duda de que es China el mercado número uno hoy a nivel mundial. En capacidad de producción, en capacidad de compra, en capacidad de inversión. Ahora, también es cierto lo que decías vos, hay una fase interna en China de que hay una costa, hay una China costera que es muy rica, que tiene la capacidad de brindar los bienes y los servicios necesarios para llevar adelante el motor de la economía, que está teniendo un desarrollo cultural que es impresionante. En no menos de 20 años, el joven o la joven china está viendo o está desarrollando un nivel de consumismo que es alucinante, siempre hablando de ciertos sectores económicamente desarrollados, ¿no? Por eso siempre hablo de lo que es la costa. Después hay una China interna, cercana a la costa, que también tiene capacidades económicas interesantes, como la ciudad de Xi'an, Chengdu. Ahora, después hay una China mucho más interna, que está totalmente atrasada, que tiene una base étnica diferente, que tiene una base religiosa diferente, que es minoritaria y que no se siente parte de China. Ahora, esta iniciativa que volvemos a mencionar, de la Ruta de la Seda, justamente esta Ruta de la Seda pasa por esos lugares. Esta Ruta de la Seda no los deja a las regiones más rezagadas de China hacia afuera, sino que las incluye, las pone en el medio de los caminos. Digamos, no hay una ruta que vaya de Shanghái a Berlín y que no pase. Bueno, sí, digamos, está el proyecto entre Mongolia y Rusia de Oriente, pero todo lo que es luego, los que son
los accesos ferroviarios que se están haciendo hacia Turquía y los accesos ferroviarios que se hacen a Europa a través de los Urales, pasan por estas regiones. Entonces también hay como una expansión de China dentro de China. Hay como un desarrollo de China hacia adentro. ¿Cuál van a ser los resultados de eso? Obviamente es impredecible. ¿Qué va a suceder con las minorías musulmanas en China? Bueno, hay todo un tema por supuesto, de derechos humanos, de cuestiones políticas. También el desarrollo económico fuerte trae impactos ecológicos muy importantes. Entonces, sí, es cierto, el crecimiento chino también tiene consecuencias, que probablemente no las veamos a corto plazo, pero sí a mediano. Ahora, respecto a la pregunta que vos hacías, entiendo yo hoy que China hoy es parte del concierto de potencias que puede tomar decisiones. Ahora, si va camino a ser el hegemón, si quiere ser el hegemón, si realmente le interesa, bueno, si uno va al surgimiento de la política exterior de Xi Jinping, cuando él habla de la diplomacia de los principales países, o en inglés es de Major Country Diplomacy, la ruta de la seda es uno de los puntos. El Made in China es uno de los puntos. Pero por lo menos en la política exterior de Xi Jinping hay una intención de llegar a ser la potencia dominante del sistema. Por supuesto, como es la estructura de pensamiento chino, esto no se va a dar mañana. Esto no se va a dar en el 2025. Lo están pensando para el 2049. ¿Llegaremos vivos a verlo? No lo sé. Pero bueno, me da esa sensación. No sé, vos, Rodrigo, ¿qué pensás sobre el temita China? ¿Es o no es un país potencia? Yo voy a tratar de no ceñirme, o mejor dicho, soy alguien que no se ciñe mucho por estadística, pero si nos vamos a la estadística, como dije antes, sí. Ahora, después, pensar hoy por hoy que se constituya como tal, y ya que estábamos hablando de tecnologías y redes sociales, por ahí sería algo así como un hegemón de Twitter. Algo que tiene el mismo peso, como justo estábamos hablando hace un ratito, el mismo peso de una construcción más una construcción que una realidad. O sea, por ahí es más la idea de señalar a China potencia que de ver a China potencia. Quizá habrá que verlo primero de acá a 15, 20 años. Sinceramente, y viendo todos los lazos que está tejiendo, y esto, como vos decías, la estructura de pensamiento, esta filosofía de llevar adelante las cosas, el ver las posiciones que está empezando a tomar respecto a algunas cuestiones que no tienen que ver con conflictividad, sino que tienen que ver con cómo posicionarse ante potenciales conflictos que puedan llegar a darse, me parece que es ahí donde tenemos que empezar a ver. Se me ocurre en principio el tema de la entrada china en la discusión de lo que es el dominio del Ártico, más allá de que uno dice que tiene que ver China en el Ártico, pero inevitablemente tiene que ver por varias cosas, desde el calentamiento global o el cambio climático generado por uno de los países que se alimentan básicamente o alimenta gran parte de su industria en base a carbón, por lo menos por ahora, y por el otro lado porque comercialmente es mucho más económico y mucho más rápido poder comerciar a través del Ártico que poder comerciar a través de la ruta actual. Y también el conflicto o mejor dicho, el conflicto no, toda la disputa que hay en torno al mar de la China y a ese collar de perlas que anda dando vueltas. O sea, incluso si lo pensamos desde África, desde dónde son las principales inversiones que China tiene en África, como vos mencionabas, el mar somalí, o sea, cómo se va posicionando estratégicamente, pero no
no implica esto necesariamente el desarrollo de bases militares, sino por ahí a través de lazos, como una especie, se me ocurre, ¿no? Podría pensar como una especie de Commonwealth a la británica, pero partiendo desde una filosofía totalmente distinta. O sea, no es descabellado pensar que partiendo más que nada desde las alianzas que tiene hoy por hoy en Latinoamérica, las alianzas que está tejiendo por todos lados, es una especie de globalización silenciosa, valga la terminología burda. Pero si vos me decís, hoy potencia, no, sí, pero como vos decías también se puede decir que iba a decir la Unión Soviética, que Rusia es potencia y a la vez quizás lo que tiene Rusia es lo que le falta a China y viceversa, como para poder constituirse definitivamente como potencia. Habrá que ver. No digo que tampoco Estados Unidos lo sea, ojo, creo que ya hoy por hoy está muy lejos de eso, de haber tenido Estados Unidos una posición similar a la que tenía en el último tercio del siglo XX, o incluso en los primeros años del siglo XXI, quizás ya estaríamos metidos en una guerra en su sentido puro, pero bueno. Y me gustaría preguntarle, ya que estáis en Argentina, ¿cómo veis el triángulo Estados Unidos, Latinoamérica, China? Este cambio que se está produciendo de Latinoamérica hacia China, dejando de lado a Estados Unidos, ¿cómo la estáis presenciando? ¿Creéis que realmente es algo real o es más algo, como decías tú, como una creación de los medios? No sé, ¿qué pensáis? No, yo creo que, a ver, mucho cuando hablamos de relaciones internacionales hablamos de percepciones. Creo que esto Rodrigo lo dio a entender recién y es muy cierto. Haciendo un pequeño comentario de vuelta sobre el tema de las potencias. Digamos, nosotros por ahí podemos dudar del lugar de China porque estamos en Occidente. Pero si uno se pone en la economía vietnamita, si uno se pone en la economía bengalí, si uno se adentra en las economías de las regiones cercanas a China, y yo creo que es muy difícil pensar que China no es una potencia, cuando esos países por ahí dependen del 100%. Cuando veíamos lo del collar de perlas, que va creciendo, digamos, la estrategia de China es entrar a los países o a países que estaban dejados de lado. Porque el collar de perla entra a Pakistán, el collar de perla entra a Islas Maldivas, el collar de perla entra a Djibouti, el collar de perlas va por lugares y con obras de infraestructura, como un canal en Tailandia. Entonces, estamos pensando, digamos, lugares y proyectos de inversiones y dineros en lugares que no son habituales, entonces hay una cooptación. Ahora, como también te decía antes, tanto el collar de perlas del mar o los caminos terrestres forman y crean un eje entre Asia, Europa y África en gran parte, que deja fuera América, por un lado. Porque en un primer momento... ¿Cómo? La nueva ruta de la seda realmente llega a Latinoamérica. La nueva, de hecho, hay una infraestructura bastante importante con Perú. Pero en un primer momento, o todas las obras de infraestructura que se están materializando o se están llevando adelante, hasta ahora América Latina es una segunda instancia, una tercera instancia. No obstante, China avanza sobre proyectos de infraestructura, de energía, de servicios en distintas partes del mundo que no justamente pasan por ahí, digamos, Nigeria es otro caso, pero en América Latina eso sí se está dando. En América Latina también lo que se está dando es una inserción de productos chinos de forma muy abrupta.
por distintas razones. Argentina y Brasil han llevado una relación comercial con China por el tema de la soja desde mucho antes que la ruta de la seda. Venezuela ha tenido contratos de inversiones con China mucho antes que la ruta de la seda. Los países que están en el Pacífico, Chile, Perú, Ecuador, tienen lazos comerciales, bueno, México, tienen lazos comerciales con China anteriores a la ruta de la seda. Lo que hace la ruta de la seda es potenciar. Panamá, por ejemplo, fue el primer país firmante de la ruta de la seda en el continente. Y Panamá es un estado prácticamente aliado o alineado con Estados Unidos. Sin embargo, el uso del canal de Panamá, hoy prácticamente, es de uso comercial chino. Entonces, el principal beneficiario del gobierno de Panamá con el canal está siendo el gobierno de China, o las empresas chinas, mejor dicho. Y como decía antes, mucho de percepción. La renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy le está imponiendo a México que el ingreso de productos chinos debe ser consultado con Estados Unidos. Esa cláusula que pone Trump para que se pueda llevar adelante el Tratado de Libre Comercio es básicamente el cierre a las exportaciones chinas a México. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en Argentina estamos en el sur del continente. Entonces eso da una ventaja y yo creo que también una desventaja. La ventaja es que tenemos, quizás haya mayor libertad respecto a Estados Unidos, si es que se puede poner en esos términos. Libertad por lo menos comercial. Y en segundo lugar, la desventaja es que Argentina geográficamente está afuera o muy lejos de todas esas cadenas de valores, de todas esas líneas de comercio que se están armando en el mundo. Pero, por ejemplo, los países caribeños, en su mayoría, todos ya han firmado el convenio de entendimiento con China por el camino de la seda. También lo han hecho otros países como Bolivia, lo han hecho Venezuela. Argentina no lo ha firmado, pero sí tienen proyectos de inversión con China. Las empresas hidroeléctricas en Santa Cruz, el proyecto de una nueva central nuclear, lo cual para Argentina es muy beneficioso, no solamente en términos energéticos, sino como apoyo dentro del concierto de países nucleares, que es un problema que Argentina tiene eternamente para ser expulsado, o de alguna manera ser dejado de lado, no expulsado, pero... Entonces hay cuestiones interesantes, pero América sigue siendo, más allá de todas estas iniciativas que menciono y de otras que probablemente esté omitiendo, sigue habiendo un dominio comercial norteamericano. Y un dominio también respecto a, no sé si la ideología, pero sí a la manera en la cual nosotros pensamos, hacia dónde miramos cuando pensamos, ¿no? Esta forma de proyectar todo hacia lo norteamericano como la cuna de todo lo único e inigualable e irrepetible que hay. Eso también se ve mucho. Y creo que en cierta forma también termina resultando complejo, termina incidiendo de forma compleja en las relaciones. Base militar Sí, China tenemos nosotros, por ejemplo, acá en Neuquén hay una. Dicen que es una base de investigación, la otra vez me tocó viajar ahí cerca y la ves de lejos y para hacer de investigación es un edificio muy grande, pero bueno, con un radar enorme que tiene ahí, una antena satelital enorme que tiene. Para que llegue Huawei. Claro, el 8G está ahí.
También hay un tema acá, por ahí en Argentina, que se ve, y yo creo que se ve en varios países de América Latina, que también hay una visión ideológica de algunos sectores de la sociedad, que es lo que hablábamos con Rodrigo justo antes de arrancar la charla. Hay sectores políticos muy vinculados a la ideología liberal, o nacidos de la ideología liberal, o como centro tienen al liberalismo, que siguen viendo a Estados Unidos como el lugar donde se desarrollan los valores del liberalismo y como el ejemplo a seguir. Entonces, ahí hay un tema de seguir viendo a China como el comunismo de Mao en el 50, digamos. Entonces, pero después también hay sectores en América Latina, en Argentina también, sectores políticos progresistas que normalmente tienen un fuerte apego al anti-norteamericanismo. Esto de ver a Estados Unidos como el principal problema. Entonces, en ese sentido, hay cierta tendencia a entender que el avance de China puede ser beneficioso. Pero algo que también quería decir antes, y que justo viene a colación con esto, de que a veces los poderes políticos y los poderes económicos generan como una importante dualidad. Porque voy con lo que hablábamos antes de la Unión Europea, y también lo podemos traer acá a América Latina. China hoy está beneficiando a grandes sectores económicos, o la materialización de estos proyectos beneficia a importantes sectores económicos. Hoy, o se presume que cuando los servicios portuarios marítimos de la Ruta de la Seda estén finalizados, la mercancía va a tardar 4 días menos en llegar a Europa. Entonces, logísticamente, económicamente, ahorrar 4 días de barco es muchísimo para una empresa importadora y exportadora de servicios. Es muchísimo para las capacidades logísticas, representa mucho dinero. Recordemos el barco que se quedó en el canal de Suez, no me acuerdo cuánto había estado, las pérdidas millonarias que había tenido la empresa. Imagínense si a una empresa vos le estás diciendo que la mercadería puede llegar 4 días antes. En conectividad, en internet, en ferrocarriles, en lo que sea. Entonces, ciertas inversiones cuando se ponen, por ahí a algunos sectores que son anti-chinos les empieza a importar muy poco. Porque la verdad es que son actores que están pensando en el beneficio económico, no en si China es comunista o no. Entonces, por eso digo, a veces tenemos esa dualidad de que uno dice, bueno, no, tal Estado es liberal, es anti-China, su burguesía es anti-China, su burguesía es liberal, pero cuando hay un proyecto de inversión que lo favorece, ahí cambia mucho las reglas de juego. Lo tiro. Sí, que creo que también en África eso se puede ver, esta especie de dualidad, y principalmente África siendo uno de los continentes más urgidos por este tipo de inversiones, que en este último tiempo prácticamente abrió los brazos sin importar de dónde venía la inversión, fuera comunista, capitalista o lo que fuere, bienvenido sea. El tema es objetivos ulteriores. Ahí acá tenemos la especialista igual en China y África, así que no sé qué te parece ahí, si se puede replicar esta idea que decía Nacho en África.